Digo muy importante, muy interesante. Hoy en día, los tiempos que estamos viviendo, los momentos por los cuales estamos pasando, desde mi punto de vista, son tiempos de aparente espiritualidad que se viven en el mundo. Y digo de aparente espiritualidad porque pareciera ser que hoy, más que en otros tiempos, la gente está abierta a estos temas. Hay mucha gente buscando la verdad. Hay mucha gente buscando lo que para ellos podrían definirlo como la paz interior. Hay mucha gente buscando sanar las heridas que tienen, llenar el hueco que tienen en el alma. ¿Sí? Pero hablo de que se vive una aparente espiritualidad porque también es cierto que son tiempos sumamente peligrosos. Son tiempos sumamente peligrosos. La gente busca saciar esa necesidad, pero lo hace a través de filosofías y de falsas doctrinas que están circulando allá afuera. Son doctrinas que están alejadas de la bendita palabra de Dios. Son doctrinas y son filosofías que cuando las escuchan, pues lo que prometen es alcanzar la paz. Te dicen, mira, si tú haces eso vas a tener paz en tu vida. Son doctrinas que les prometen que van a tener plenitud en su vida y en su alma. Son doctrinas que les prometen que van a sanar y que van a ser felices. Y la gente con una necesidad real, porque es una necesidad real, pero que está siendo encaminada hacia una mentira. Pero esto es algo que la Biblia ya lo decía, ya lo dice. Mire, acompáñenme en 2 Timoteo. Capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo, y el tiempo llegó. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo ¿qué? Comezón de oír, una necesidad por escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Estamos viviendo tiempos donde lo que hoy en día se le ofrece a la gente, ¿sabe qué son? Fábulas. Mentiras. Ven, tú vas a ser feliz. Ven, tú vas a tener paz. Ven, tú vas a sanar. Ven, tú vas a lograr la plenitud. A través de cosas que no tienen nada que ver con el camino que nosotros conocemos, que es Cristo. Porque solamente a través de Cristo es que se puede lograr esto. ¿Decimos amén? Amén. Se dicen cosas que suenan bonito, pero que distan mucho de ser verdadero. Hace un rato escuchaba y alguien decía, es que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios quiere que todos seamos felices. ¿Cómo se escucha eso? Se escucha bonito. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? No, Dios dice, Dios es amor y Dios quiere que todos los hombres le conozcan y sean salvos. ¿Decimos amén? Amén. Pero se oye más bonito decir que Dios es amor y que Dios quiere que todos seamos ¿qué? Felices. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Falso. Todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han entregado su vida a Cristo. ¿Decimos amén? Amén.
Aquellos que le declaran como el Señor, se les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hay quienes dicen, a esta vida venimos a ser felices, así que vívela y disfrútala. ¿Cómo se escucha? Muy bonito. ¿Es real? No. Eso no dice la Biblia. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tú seas rico. No, Dios quiere que tú y que yo seamos salvos. Amén. Amén. Son cosas que se escuchan bonito, pero que distan de la realidad. Dios quiere que le conozcas, y es cierto, Dios quiere que yo le conozca, que usted le conozca, y como la consecuencia de conocerle, todas las demás cosas vendrán. Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero las filosofías de hoy en día se la pasan vendiéndonos la añadidura y quitan lo principal, que es Dios. Amén. Cuando la gente escucha el mensaje de Dios tal cual es, sin acomodarlo a la conveniencia, sin ponerlo de tal modo que se escuche bonito y que no incomode, cuando la gente y los hombres escuchan el mensaje de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Muchos se asustan, porque no es lo que querían escuchar. Porque muchas veces el hombre busca a un Dios que esté a su servicio, cuyo objetivo sea que Dios me haga feliz y que Dios me bendiga solamente. Cuando la realidad es que el hombre es el que tiene que estar al servicio de Dios. Amén. Muchas veces lo que la humanidad busca es a un genio de la lámpara que conceda sus deseos. Pero Dios no funciona así. Yo tengo que ponerme al servicio de Dios. Amén. El hombre tiene que entender esto. La humanidad tiene que entender esto. Y yo le decía, muchas veces cuando nosotros, o cuando la humanidad, el hombre escucha el evangelio tal cual es, donde debemos entender que somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios, y que solamente por medio de Cristo podemos tener reconciliación con Dios Padre. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo, la gente se espanta porque dice, eso es demasiado compromiso. El apóstol Pablo presentó defensa en una ocasión, y casi todos recordamos cuando presenta defensa delante de Festo y de Agripa. Pero antes de presentar defensa delante de ellos, presentó defensa ante otro personaje llamado Félix, ¿sí? Que fue al que vino a relevar a Festo. Lo acusaron a Pablo, Pablo se defendió. Félix, que estaba bien enterado de lo que había pasado, no encontró en él culpa, e incluso fue a buscarlo para que le hablara de las verdades que Pablo predicaba, que era el evangelio. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 24. Amén. Hechos 24, capítulo 22. Capítulo 22. Pablo había terminado de exponer su defensa y dice en el versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix,
con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién fue a Pablo? Félix. ¿Qué quería escuchar? El Evangelio, la doctrina que predicaba, la fe en Jesucristo. Verso 25, vamos a leerlo con atención porque esta es una parte importante. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿qué hizo? Se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire qué cosa tan interesante. Va y le escucha: a ver, ese Jesucristo que tú hablas me interesa, me gusta, me llama la atención, cuéntame. Y cuando Pablo comienza a disertar acerca de tres conceptos: justicia, dominio propio y el juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? ¿Se qué? ¿Por qué se habrá espantado? Porque era la verdad, pero no la verdad que quería escuchar. Es demasiada responsabilidad. Es demasiado duro. Porque yo quiero vivir la vida como yo quiera, no como Dios manda. Porque yo quiero hacer mi propia voluntad y caminar como yo quiera, no como me lo indica Dios en su palabra. Esto es demasiado. Saber que Dios es justo y que pide de mí un dominio propio, y es mantener mis pasiones bajo dominio, y que habrá un juicio venidero, para Félix fue demasiado. ¿Y qué le provocó? Espanto. Hoy la gente, cuando escucha el Evangelio, no es lo que esperaba. Querían algo más sencillo, algo más fácil, algo más light. Y cuando escuchan el Evangelio como es, ¿sabe qué es lo que sucede? Se espanta. El hombre se espanta porque quiere llegar a Dios a su modo, a su manera. Hoy se dicen cosas como: hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Cierto? Falso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay muchos caminos, hay un solo camino: Jesucristo. Amén. Amén. Es la única manera. Es la única forma. Hay quienes dicen: hay muchas formas de conocer a Dios y cada quien puede conocer a Dios a su modo. Mentira, es al modo de Dios. No puedo acomodar a Dios a mi modo. Yo me tengo que acomodar al modo de Dios. Y cuando la gente escucha esto, se asusta. Pero aún más importante, hermano, y yo así lo veo y lo creo de corazón, es que los cristianos, los que ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, los que ya hemos hecho un compromiso, los que ya hemos sometido nuestra voluntad y le hemos declarado el Señor de nuestra vida, los que ya entendimos que estábamos en pecado y que necesitábamos arrepentirnos y que le declaramos el Señor de nuestra vida, que nosotros no caigamos en el mismo engaño, que es una trampa del enemigo, que es una trampa de Satanás. Que entendamos que como cristiano solo hay una forma de caminar con Dios, y es la forma que Él me indica. Que yo entienda que las cosas y los conceptos se pueden escuchar como bonitos, pero no todo lo que se escucha bonito es verdadero. Muchas veces la verdad nos va a doler, pero no deja de ser verdad. Hoy en día hay cristianos, o podemos haber cristianos, que cuando escuchamos el verdadero mensaje y lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo quiere que nos conduzcamos, ¿sabe qué nos pasa? Nos espantamos y decimos: esto es mucho, esto es demasiado. Tenemos que entender que solo hay una forma, la forma de Dios, y esa la encuentro en mi Biblia, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Decimos amén. Amén. Es que
yo no necesito congregarme. Yo soy cristiano, pero no necesito congregarme. Yo puedo adorar a Dios debajo de un árbol, en mi casa, en mi patio, en la azotea. ¿Para qué necesito congregarme? ¿Qué nos dice la palabra de Dios, que es la autoridad? Que no debo dejar de ¿qué? De congregarme. Dice, no dejándose de congregar, como algunos tienen ya por costumbre. Un tema escabroso, el diezmo. Uy, quiere meterse en problemas, toque el tema del diezmo en la iglesia. ¿Y por qué tengo que dar el diezmo? Porque la Biblia lo dice. Ah, no, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si no está de acuerdo, no está de acuerdo no con el que lo dice aquí, sino con el que lo escribió, que fue Dios. Amén. Servir, sujetarme al pastor. No, yo ¿por qué me voy a sujetar al pastor? Si no me sujeto ni a mi mujer, dicen algunos, pero es mentira, sí se sujeta. Nada más para quedar bien. Si no me sujeto, el único que me mandaba era mi papá, el único que me mandaba era mi mamá. La Biblia manda que los cristianos deben congregarse, pertenecer a una iglesia local y sujetarse espiritualmente al pastor, que es siervo de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Como 5. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Lo dice la palabra. Es que yo no estoy de acuerdo en sujetarme a ese hombre. Entonces no sé qué hace en esta iglesia. Si usted viene a esta iglesia, está convencido que el hombre que está al frente, nuestro pastor, es alguien que Dios lo ha colocado ahí. Amén. Si usted dice, es que yo no, bueno, entonces busca una iglesia, pero tiene que sujetarse a una autoridad puesta por Dios, que es el pastor. Ay, hermano, es que eso es muy ¿qué? Muy duro, eso espanta. Espanta porque va en contra de lo que yo quiero. Pero el cristianismo es negación. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, número 1, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y la palabra clave aquí es si alguno quiere. Si no quiere, a fuerzas, ni los zapatos. Si alguno quiere, y si usted dice, yo quise, bueno, entonces tengo que aceptar el paquete completo. No puedo solamente la parte que a mí me guste. Una de las cosas que espantaron a Félix, porque mencionó 3 cosas sobre las cuales disertó Pablo: justicia, dominio propio y juicio venidero. 3 temas para 3 domingos. Pero yo quiero solamente en esta tarde hablar de uno, del de en medio. Dominio propio. El dominio propio es un tema que puede espantar al cristiano, porque habla acerca de someter mis pasiones, mis deseos, a la voluntad de Dios. El dominio propio. Pedro nos menciona en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, que es una virtud deseable en la vida del cristiano. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, y versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio. Cuando me dice añadid, significa que es algo que por naturaleza no está en mí. Pero también me dice algo que lo puedo adquirir. ¿Decimos amén? Amén. Yo quiero decirle algo, hermano. Hace un ratito nuestro hermano Juan Domingo decía de esas charlas motivacionales, que muchas de ellas, ¿saben de dónde extraen todas sus ideas? De la palabra de Dios, solo que quitan a Dios, pero al quitar a Dios le quitan la esencia y el poder. Las charlas motivacionales dicen, tú puedes, en ti está, you can do it. ¿Sí? Pero la realidad es que no lo puedes, en ti no está. Solamente hay cosas que Cristo obrando en tu vida llegan a ser posibles, y el dominio propio
Es algo que solamente cuando el Espíritu Santo habita en el corazón del ser humano puede llegar a ser posible. ¿Decimos amén? Amén. Añadir, dice, al conocimiento, dominio propio. Es algo que como cristianos usted y yo debemos buscar, tener dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Lo tenemos? Y entendemos que esto es algo posible en la vida de nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es de valientes entender que en mí hay cosas que no agradan a Dios y que no puedo simplemente dejar que fluyan, que tengo que mantenerlas bajo control por medio del Espíritu Santo, controlando mi ser, mis pensamientos, mis acciones y mis emociones. ¿Decimos amén? Amén. Es la virtud que me permite tener el control de las pasiones. La Biblia nos habla de esto. Yo quiero mencionar 4 puntos acerca de esto, hermano. El tema es esto: el dominio propio. Los motivadores le llamarían fuerza de voluntad. Pero hay cosas que con la fuerza de voluntad, por mucha que sea, no se logra. Necesitamos el dominio propio. Y eso solamente es posible cuando dejamos que Dios obre y actúe en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no nos gustan? Actitudes, pensamientos. Yo creo que todos. Son cosas que de repente explotan, que de repente salen, que nos hacen decir, hacer, pensar, sentir cosas que no queremos. Son cosas que salen de nuestro ¿qué? De nuestro dominio. Y cuando se descontrola, ¿qué genera? Tristeza, dolor, caos, nos lastimamos, ofendemos a Dios, y eso traducido se llama pecado. Por eso la importancia de buscar tener en nosotros ¿qué? Dominio propio. Pero a veces nos casamos con la idea de yo así soy, así nací y así me moriré. Si mi mamá no me pudo cambiar, me van a cambiar aquí. Dios así me quiere tal cual soy. No, Dios lo quiere tal cual es. Pero Dios quiere cambiarlo, transformarlo y hacerlo una nueva criatura. Decimos amén. Amén. Dominio propio es entender que no puedo hacer lo que quiero, sino lo que Dios manda. Decimos amén. Amén. El que anda por ahí dice, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Ese no está poniendo en práctica el dominio propio, le está dando rienda suelta a sus deseos. Dominio propio es entender que no puedo hacer lo que quiero, sino lo que Dios manda. Debo negarme a mí mismo, a las cosas que yo deseo, y debo obedecer a Dios. Dios me manda a perdonar, ¿y debo de qué? Perdonar. ¿Y a quién debo perdonar? Al que me ofendiere, dice la palabra del Señor. Pero lo voy a perdonar hasta que venga y me pida perdón de rodillas. Porque algunos así pensamos, ¿verdad? Hermano, ¿tiene que me pida perdón? La Biblia dice, tengo que perdonar a quien me ofende. Palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? O sea que tengo que perdonarlas ¿cuántas veces? ¿7 veces? 70 veces 7. Pero no quiero porque mi pasión me dice, ódialo, guárdale rencor y busca venganza.
Pero el dominio propio que el Espíritu Santo hace posible en mí tiene que llevarme a la actitud de poder, ¿qué? Perdonarlo. Pero no quiero, no quieres. Pero es lo que Dios manda. Tengo que perdonar a mis padres si tengo rencor contra ellos. Tengo que perdonar a mi pareja si tengo rencor contra ella. Tengo que perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Y a veces, si soy sincero, me doy cuenta que es más la percepción que yo tengo. Si Dios me perdonó, que no pueda yo perdonar. Tengo que amar, tengo que servir, tengo que ser fiel. Y aunque muchas veces no quiero, tengo que hacerlo. Porque mis pasiones no van a querer eso. Mis pasiones van a querer lo contrario. Pero el dominio propio es entender que no puedo hacer lo que quiero, porque siempre que hago lo que quiero, termino ¿cómo? Lastimado y lastimado, lastimando a los demás. Tengo que hacer lo que Dios manda, pero eso solamente es posible cuando yo busco el dominio propio. Y parte del dominio propio es entender que sin Dios en mi vida, esto no es posible. ¿Amén? Dominio propio es tener bajo control, con la ayuda del Espíritu Santo, mis deseos y mis pasiones. La hermana que es gritona, yo sé que aquí no hay, pero hay otras iglesias donde hay hermanas que son muy gritonas y pasan de 0 decibeles a 100 decibeles y así soy. La Biblia que nos dice que tengo que tener ¿qué? Dominio propio. Cuando alguien grita es porque está lejos. ¿Y grito para qué? Para que me escuchen. ¿Por qué le tengo que gritar a un niño que está aquí? Si hablando me escucharía. Bueno, es que mi corazón está lejos ¿de dónde? De su corazón. ¿Por qué le tendría que gritar al esposo? Porque su corazón se ha alejado de su corazón. Pero eso es una pasión que se ha ¿qué? Salido de control. Pero así soy y así me tienen que querer. ¿La tenemos que querer? Sí, porque Dios manda que ame. ¿Sí? Pero no tengo que seguir siendo así. Tengo que entender que delante de Dios esa actitud no es agradable y tengo que buscar someterme y cambiar. Cada vez, hermana, que usted quiera gritar, muérdase la lengua. Pero despacito, se va a acabar muy rápido. El hombre no grita, hermano. A él le grita. El hombre también grita. El hermano, ahí va para que vean que es uno y uno, nos vamos. El hermano que es berrinchudo. Yo sé que en esta iglesia no hay hermanos berrinchudos. No, son otras. Pero si hubiese, es una actitud que tengo que tener bajo control. No puedo vivir haciendo berrinches de todo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. Amén. 3 días y no le he hablado a la hermana. Estaba berrinchudo. Estaba viendo su partido del Cruz Azul y le cambió a la novela. Y sabe que pocas veces pasa que el Cruz Azul vaya invicto, así que le dio más coraje todavía. Y como no le habla cuando quiere tortillas, nada más le hace. Esa actitud provoca discordia, quita la paz en las familias y va en contra de la voluntad de Dios. Y el hombre no puede ser soberbio y decir, así soy, así me criaron, además soy el hombre de esta casa y se hace lo que yo quiera. Eso es una pasión que está fuera de control y la Biblia me habla acerca del dominio propio. Y hermano, tiene que cambiar. Si usted o yo somos así, tenemos que cambiar. El hombre o la mujer que es soberbio
el hombre o la mujer que es egoísta y solamente todo se trata de para mí, para mí, para mí. El que busca los deseos de la carne. Todas las cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios y que yo las tengo en mi vida y que no he querido cambiar, tengo que entender que debo de hacerlo. Y eso solamente hace cuando entienda que debo tener un dominio propio y que no puedo darle rienda suelta a las pasiones. Y pensar o creer que no pasa nada. Si pasa algo, estoy ofendiendo a Dios. Se llama pecado y el pecado tiene consecuencias en la vida. Para empezar, rompe mi relación con Dios. Dominio propio es ser íntegro o tratar de ser íntegro. Ayer escuchaba, decía alguien que honesto e íntegro no es lo mismo. Que sucedió en un lugar que alguien pidió una pizza y por error en la caja de la pizza iba el corte de caja, iba el dinero de lo que habían vendido en el día en la pizzería. La llevaron a un hotel. Y entonces el hombre que era honesto le habló y le dijo, ¿sabe qué? En esta caja venía dinero y no es mío, lo quiero devolver. Y era como $2,000. Y entonces el gerente dijo, oiga, es que esto es inaudito, ¿quién haría esto? Permítame que yo comparta su historia y que lo pasen en los medios. No haga eso. Porque la mujer con la que estoy aquí en el hotel no es mi esposa. El hombre era honesto, pero no era íntegro. Dominio propio es ser y buscar ser ¿qué? Íntegro. Porque a veces decimos, pues lo voy a hacer siempre y cuando nadie me vea. O sea, tengo un dominio mientras nadie me vea, pero cuando nadie me ve, entonces sí hago lo que quiero. Eso no es dominio propio. Aunque sea solo poquito o mucho delante de los ojos de Dios, es pecado. Bueno, solamente cuando no le afecte a nadie, eso solamente me afecta a mí. Y es que yo no tengo que cuidarme solamente porque afecte a los demás, sino porque lo que hago ofende a Dios. Y esa es la razón por la cual debo de buscar integridad en mi vida. ¿Decimos amén? Amén. Ay, hermano, eso está muy difícil. A lo mejor se puede espantar, pero es lo que Dios manda. Félix le dijo a Pablo, otro día hablamos. Muy seguramente no llegó otro día. Que usted y yo ya tomamos la decisión de seguir a Dios. Dominio propio es lo que nos falta. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, ¿sabe a consecuencia de qué son? De la falta del dominio propio. Ay, esta lengua, ay, esta mente, ay, esta boca. Sí, porque no buscamos ese dominio, porque le damos rienda suelta y nos metemos en problemas ocasionados por no dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Decimos amén. Amén. Dominio propio es entender que somos y debemos de ser nuevas criaturas. ¿Puedo yo pedirle a alguien que no conoce a Cristo que tenga dominio propio? Estaría exigiéndole algo imposible. Pero alguien que su vida ha sido transformada y que ahora es una nueva criatura y tiene una nueva vida, tiene que entender que debe haber ¿qué? Dominio propio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Decimos amén? Amén. Esto quiere decir que lo que aprendí a partir de que le entrego mi vida a Cristo queda obsoleto. Nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Si yo aprendí que ojo por ojo, diente por diente, y el que me la hace, me la paga, y que la venganza es dulce,
y que por las buenas soy muy bueno, pero por las malas que no me busquen, y el que me busca me encuentra, y todas esas cosas que aprendí, que es simplemente darle rienda suelta a los deseos y a las pasiones, son cosas que quedan en el pasado a partir de que le entrego mi vida a Cristo. Nueva criatura, nueva vida, y una nueva vida se debe de vivir bajo dominio propio, el cual es posible, insisto, solamente cuando el Espíritu Santo habita en nuestra vida y le damos el control de nuestra vida a Dios. Porque si no, seríamos hombres tratando de ser buenos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, y eso es imposible. Lo que veo en los demás es que los demás son así, y es que los demás así hacen, y es que los demás, sí, pero mi vida es nueva a partir de Dios. Amén. Así que lo que veo en los demás no tiene por qué importarme, al contrario, tiene que ocasionar en mi vida compasión por ellos y decir, ellos no tienen a Dios, por eso son así. Pero le van a conocer, y yo ya le he conocido, y entiendo que aunque ellos hacen lo que quieren porque no tienen en dominio propio sus emociones, yo estoy obligado a ser distinto, porque Dios así me lo manda en su palabra. Decimos amén. Así que no importa lo que aprendí, lo que veo en los demás, lo que me hacen, o porque siempre lo hice así, tengo que entender, nueva criatura soy, tengo nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, como conclusión, ser cristiano no son esas palabras bonitas que a veces nos quieren vender, pero sí es lo que Dios manda en su palabra, que es negarme a mí mismo y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces tendré que ir en contra de lo que quiero y de lo que deseo, la gran mayoría de las veces, pero vale la pena porque estaré haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Estaré salvando mi vida y de los que están alrededor. Dura palabra es esta, podría decir alguien, y asusta. Así yo no juego. Yo quiero ser cristiano, pero quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero ser cristiano, pero quiero ir a la iglesia cuando se me dé la gana. Yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero compromiso. Yo quiero ser cristiano, pero quiero seguir haciendo las cosas que antes hacía. No le hago daño a nadie. O sea, usted y yo a veces queremos ser cristianos, pero no queremos estar en dominio propio. Y así no funciona. Sin Dios en nuestra vida, todo esto que yo le digo sería imposible, y pedírselo sería injusto. Pero en Dios es posible. Decimos amén. Amén. Esto solamente es posible cuando se obra un milagro en nuestro corazón, y ese milagro lo hace Dios. Lo cantaban nuestros hermanos, lo decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos entender que no podemos vivir igual que antes, hermano, y que sin dominio propio, virtud que solamente es posible en nuestra vida por el poder de Dios, terminaremos haciendo lo que queremos y no lo que Dios manda. Tengo que entender que hay en mí una naturaleza pecaminosa y que debo de someterme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos problemas me he ocasionado y he ocasionado por no tener esta virtud en mi vida? El dominio propio. Pero en Dios es posible. Esa es la buena noticia. Decimos amén. Amén. Esa es la buena noticia. ¿Y sabe cuándo vamos a tener oportunidad de empezar a ejercitarnos en esta virtud? Hoy, al salir, cuando choque con alguien ahí en la puerta, porque ahora está ahí, no, yo paso primero, no, yo, y pareciera que partido de fútbol donde es hombro con hombro, ¿verdad? Usted va a tener que tener dominio propio, respirar profundo y decir, hermano, pasa usted primero. Y cuando vaya allá y salude y alguien lo deje con la mano extendida, va a tener que peinarse, no pasa nada, no pasa nada, no me vio. Y a lo mejor sí lo vio, y a lo mejor a propósito lo dejó con la mano extendida y
El dominio propio me tiene que llevar a decir, así y con más razón, te amo. Y que Dios te bendiga, pero no, y que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga de corazón, sinceramente. Amén. Amén. Cuando llegue a su casa, cuando pida de cenar y le digan, no hay. Cuando le digan más tortillas y le digan, solamente están las de antier. Tiene aquí verde, pero todavía es penicilina, te va a servir. Cómasela. Cuando la hermana entre al cuarto y ve un calcetín acá y el otro por allá y la playera por allá y los zapatos por acá, y dominio propio. Señor, llévate, te lo mando. No, nada de eso. Dominio propio. Con la ayuda de Dios va a cambiar. Ya usted lo levante, ya. O ahí déjelo. Ya usted sabrá, pero que no sea motivo. A veces perdemos el dominio propio con cosas tan insignificantes. Así es. Y eso nos hace pensar, si en lo insignificantes perdemos el control, ¿qué pasará cuando lleguen las cosas importantes y duras en la vida? Así que, hermano, ahí está algo para pensar, para meditar. Dominio propio. Que el Señor le bendiga. Le doy el tiempo a nuestro pastor. Dios le bendiga. Amén.